Electrónica. A la mayoría de nosotros esto nos trae a la mente una variedad de cosas, desde chips y computadoras hasta televisión y transistores. Sin embargo, si bien estamos de acuerdo sobre elementos específicos que constituyen la electrónica, su definición es difícil de alcanzar. En este video descubriremos una breve historia de la electrónica y, en el mejor de los casos, la definimos, no en el sentido del diccionario, sino de una manera que intenta transmitir el sabor y los matices de la disciplina. Hemos elegido la historia como vehículo para lograr esto porque son los esfuerzos de las personas que contribuyen y han contribuido al campo los que realmente definen la disciplina. La electrónica, en sentido estricto, es la ciencia y la tecnología del movimiento de cargas en un gas, en el vacío o en un semiconductor. Algo importante a tener en cuenta es que el movimiento de carga limitado a un metal no se considera electrónico. Esta fue una división histórica utilizada a principios del siglo XX para separar el ya floreciente campo de la ingeniería eléctrica del nuevo y emergente campo de la ingeniería electrónica. En aquella época, la ingeniería eléctrica se ocupaba de dispositivos que dependían únicamente del movimiento de los electrones en los metales, como motores, generadores, bombillas y sistemas de comunicación por cable como el teléfono y el telégrafo. Sin embargo, a medida que nos acercamos al final del siglo XX, la división histórica entre lo electrónico y lo eléctrico ya no cumple su función original. Hoy en día, los ingenieros eléctricos en ejercicio desempeñan diversas funciones, como pueden ser el diseño, desarrollo y producción de sistemas, además de la investigación e incluso la docencia. Se trata de sistemas mediante los cuales podemos comunicarnos entre nosotros en todo el mundo, mediante los cuales se manipulan grandes cantidades de datos y se automatizan procesos de fabricación altamente complejos y con los elementos utilizados para realizarlos. La providencia de la ingeniería eléctrica también incluye los dispositivos, circuitos y sistemas utilizados para la generación, distribución y conversión de energía eléctrica. El grupo mencionado en la primera de las dos frases anteriores posee la propiedad común de procesar información. El grupo mencionado en el segundo puede considerarse como procesamiento de energía. Esta distinción entre procesamiento de información y procesamiento de energía sirve para separar la electrónica del resto de la ingeniería eléctrica. En consecuencia, vemos la naturaleza de la disciplina de la electrónica que comprende las 4 C: comunicación, computación, control y componentes. Esta historia se divide en 2 periodos de tiempo principales, denominados era de los tubos de vacío y era de los transistores. La primera abarca los avances de la primera mitad del siglo XX y la segunda comienza con la invención del transistor en 1948. Iniciemos con un poco de contexto. Los orígenes de la ingeniería eléctrica se basan en los logros de gigantes científicos como Ampère, Coulomb, Faraday, Gauss, Henry, Kirchhoff, Maxwell y Ohm. Los primeros usos prácticos de su trabajo en el contexto de la electrónica moderna fueron el desarrollo de sistemas de comunicación. En 1837, Samuel Morse, profesor de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, demostró el sistema de telégrafo. La importancia de la telegrafía eléctrica fue la introducción de un método eficaz para codificar información en señales eléctricas. Los puntos y rayas del código Morse representaron el primer uso de señales digitales. Casi 40 años después, en 1876, Bill inventó el teléfono e introdujo un método para codificar información. En este caso, la voz, como una señal eléctrica continua y luego decodificar estas señales en un receptor. La invención del fonógrafo por parte de Edison en 1877 demostró que las señales eléctricas podían almacenarse y recuperarse posteriormente. El disco fonográfico puede considerarse la primera memoria eléctrica de solo lectura o también llamada ROM. La introducción de las comunicaciones por radio se basa en la importante contribución de James Clerk Maxwell, quien en 1865 codificó investigaciones anteriores en una teoría consistente del electromagnetismo, ahora conocida como ecuaciones de Maxwell.
El gran salto adelante lo proporcionó la predicción de Maxwell sobre la existencia de ondas electromagnéticas que podrían propagarse en el espacio. Este es un caso de teoría anterior al experimento, ya que no fue hasta 23 años después que Hertz produjo tales ondas en experimentos de laboratorio. Marconi fue el primero en explotar el uso de las ondas hertzianas, como se las llamaba entonces. En 1896, Marconi logró transmitir estas ondas y detectarlas a 2 millas de distancia. La telegrafía inalámbrica tuvo su humilde origen en estos experimentos. La era del tubo de vacío. La era de los tubos de vacío abarca la primera mitad del siglo XX. La electrónica moderna tomó forma tecnológicamente en este periodo. El origen del término electrónica se puede atribuir a Lorentz, quien en 1895 postuló la existencia de cargas discretas a las que llamó electrones, reintroduciendo la palabra ámbar utilizada por los antiguos griegos. 2 años más tarde, J.J. Thomson verificó experimentalmente la existencia de los electrones. Ese mismo año, Brown construyó el primer tubo de electrones, un primitivo tubo de rayos catódicos. En 1904, Fleming inventó un dispositivo de 2 elementos, el diodo, al que llamó válvula. Consistía en un alambre calentado, el filamento, que emitía electrones debido al efecto Edison, y estaba separado a poca distancia de una placa metálica. Toda la estructura fue encapsulada al vacío. Un voltaje positivo de placa cátodo llamado filamento producía una corriente, mientras que un voltaje negativo aplicado reducía la corriente a cero. Esta propiedad unilateral de la válvula la hizo útil como detector de señales inalámbricas para la radio. 2 años más tarde, Picard utilizó un cristal de silicio con una vibrisa de gato, lo cual fue un cable puntiagudo presionado en el silicio. Lo utilizó como detector. Este fue el primer diodo semiconductor. Sin embargo, no era confiable y fue abandonado. Así, la electrónica de semiconductores parecía haber muerto prematuramente en 1906. La invención del audión o un clíodo por de Forest en 1906 fue el logro fundamental de los primeros días de la electrónica. De hecho, se puede argumentar firmemente que la electrónica tal como la conocemos hoy no existiría sin la invención del clíodo. El audión de Forest consistía en un tercer electrodo llamado la rejilla, insertado entre la placa y el cátodo de la válvula Fleming. El voltaje de la red resultó en el flujo de carga entre la placa y el cátodo. Un pequeño cambio en el voltaje de la red resultó en un cambio mayor en el voltaje de la placa, lo que convirtió al audión en el primer amplificador. El clíodo fue el primer dispositivo que exhibió la propiedad del circuito a la que ahora nos referimos como fuente controlada o dependiente. Debido a que conservaba la propiedad unilateral de la válvula, el clíodo también proporcionaba las propiedades de un interruptor controlado. Hoy en día prácticamente todos los circuitos electrónicos aprovechan las características de los dispositivos que muestran un comportamiento de fuente controlada o de interruptor controlado. Aplicaciones del circuito. En 1911, las mejoras tecnológicas, un mejor vacío y un cátodo recubierto de óxido, hicieron del audión un dispositivo fiable, marcando así el comienzo de la era de la electrónica práctica. Las primeras aplicaciones de los tubos de vacío fueron las comunicaciones telefónicas y por radio, y simultáneamente se fundó en 1912 el Instituto de Ingenieros de Radio, en Estados Unidos. Es un homenaje a la imaginación y previsión de los primeros ingenieros que inmediatamente se dieron cuenta de la importancia de la radio y formaron su propia sociedad profesional. El Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, que se centró en los intereses convencionales de los ingenieros eléctricos, se fundó en 1884. En 1963, ambas sociedades se fusionaron en una sola organización, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una medida que reflejó medio siglo de desarrollo de la profesión. Mediante el uso de diodos y clíodos simples disponibles, el ingenio de los primeros ingenieros dio como resultado la invención de muchos circuitos nuevos. Entre ellos destacan los amplificadores en cascada, los amplificadores regenerativos, los osciladores,
los heterodinados y los multivibradores. El oscilador fue el primer ejemplo en el que se generaron señales electrónicas por medio únicamente electrónicos. La mayor ganancia de los amplificadores regenerativos con retroalimentación positiva y en cascada, junto con la reducción de frecuencia proporcionada por la heterodinación, mejoró el procesamiento de señales y mejoró la detección de señales débiles. Los primeros multivibradores fueron los precursores de los modernos flip-flops y generadores de reloj. En las industrias electrónicas, el amplificador tuvo una aplicación comercial casi inmediata en telefonía de larga distancia. Los avances en la tecnología de tubos realizados por las compañías telefónicas ayudaron a dar impulso a una nueva e importante industria, la radiofusión comercial. Las industrias electrónicas encajan en uno o más de los grupos: componentes, comunicaciones, control y computación. En el caso de los componentes, inicialmente surgieron empresas de componentes para producir los distintos tipos de dispositivos electrónicos, así como elementos de circuitos pasivos, resistencias, condensador, inductor, transformador, etc. Los ingenieros y científicos de estas organizaciones lograron avances significativos en el desarrollo de dispositivos nuevos y mejores. Estos incluían el cátodo calentado indirectamente, los tubos teclodo y pentodo, en los que se introducían un cuarto y luego un quinto electrodo en el críodo, y tubos de gas como el tiraclón. Con dispositivos nuevos y mejorados se inventaron nuevos circuitos que proporcionaban sintonización con un solo botón, control automático de ganancia y funcionamiento del receptor multibanda. En comunicaciones, las señales de radio se transmiten más cómodamente en frecuencias superiores a 500 kHz. Como la frecuencia de las señales que representan la información suele estar considerablemente por debajo de 500 kHz, estas señales deben codificarse y trasladarse a las frecuencias de transmisión más altas mediante un proceso denominado modulación. Los primeros sistemas de radiofusión utilizaban modulación de amplitud. Para mejorar la fidelidad y reducir el efecto de la interferencia atmosférica, Armstrong en 1930 concibió y desarrolló la modulación de frecuencia. La televisión en blanco y negro comenzó en 1930 y se basó en el iconoscopio y el cinescopio de Godwin, el primer tubo de cámara de televisión y el primer tubo de imagen, respectivamente. En 1940, la televisión en Estados Unidos tenía un uso modesto. Su adopción generalizada se vio atrasada por la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de la televisión en color comenzó alrededor de 1950 y durante la década de 1960 se convirtió en el sistema de televisión dominante. Las técnicas utilizadas en la radiofusión se adaptaron para adaptarse a otras aplicaciones. Los sistemas telefónicos se transformaron en una de las principales formas de comunicación electrónica. A su vez, los circuitos desarrollados para la telefonía electrónica se utilizaron ampliamente en los sistemas receptores de radio. Radar y LORAN, desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, utilizaron comunicaciones por radio como ayuda en la navegación aérea y marítima. Cada una de las innovaciones antes mencionadas requirió que se inventaran nuevos circuitos. Entre los logros importantes se incluyen el amplificador de retroalimentación negativa inventado por Bragg en 1927, el limitador de FM y el discriminador de FM. Otro desarrollo importante de los circuitos fue el generador de dientes de sierra, que proporcionó la base de tiempo lineal para los primeros osciloscopios y para los sistemas de desviación en televisión. Muchos de los sistemas de comunicaciones más nuevos utilizaban señales discretas en lugar de señales continuas. En consecuencia, se desarrollaron una variedad de circuitos de pulsos para la temporización y sincronización necesarias en televisión, radar, etc., y para la generación y modulación de pulsos. Además, nuevos sistemas de comunicaciones funcionan a frecuencias más altas y se basan en nuevos dispositivos de microondas, como el Klystron, el magnetron y los tubos de ondas progresivas. Aunque el transistor y el circuito integrado impulsaron el extraordinario crecimiento de la industria informática, sus orígenes se remontan a la era de los tubos de vacío. Ha habido un gran interés en las máquinas informáticas durante más de 300 años.
En 1633, Schicker describió, en correspondencia con su amigo Kepler, el astrónomo, una computadora mecánica para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Casi al mismo tiempo, Pascal y Leibniz tenían ideas similares, pero el primer esfuerzo realmente serio para construir una calculadora mecánica lo realizó unos 200 años después, en 1833, por parte de Babbage, un profesor de matemáticas en Inglaterra. El motor analítico, como se llamaba la computadora de Babbage, contenía todos los elementos de la computadora digital moderna. Utilizaba tarjetas perforadas inventadas 30 años antes por Jacquer, un fabricante de tapices francés, para entrada y salida. Contenía memoria y una unidad aritmética y era una máquina de programa almacenado. Sin embargo, simplemente no estaba disponible la tecnología para convertir sus ideas en una máquina práctica. La primera calculadora que funcionó fue electromecánica, no electrónica, y fue construida por ingenieros del IBM bajo la dirección del profesor Aiken de la Universidad de Harvard en 1930. Se llamó calculadora automática controlada por secuencia del IBM Mark I. Tenía 17 metros de largo y 3 metros de alto y era muy torpe. Sin embargo, se utilizó para realizar cálculos durante más de 15 años. La primera calculadora electrónica fue construida en 1946 por Edgar y Mauchi de la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pensilvania. Se llamó ENIAC, acrónimo de Integrador Numérico Electrónico y Ordenador, en inglés. Se utilizaba para calcular tablas balísticas para las Fuerzas Armadas y no era una calculadora de uso general. Contenía 18.000 tubos de vacío, ocupaba 40 bastidores de equipos y llenaba una sala de unos 10 por 13 metros. Von Neumann, consultor de este proyecto, sugirió que la computadora usara números binarios y lógica booleana y contuviera un programa almacenado para operaciones básicas. 2 años más tarde, se compró el primer ordenador digital de uso general, el IBM 604, y se vendieron más de 4.000 máquinas en 12 años. Por tanto, en 1948 puede considerarse como el comienzo de la industria informática. En ese momento, varias instituciones, incluidas Harvard, Princeton, las universidades de Pensilvania, el MIT, el Instituto Corwin de la Universidad de Nueva York y el Instituto de Estudios Avanzados, se dedicaban a la investigación informática. Financiados por varias agencias gubernamentales, estos ingenieros y científicos desarrollaron conceptos de hardware y software que posteriormente se utilizaron en computadoras comerciales de uso general. La IBM 650, considerada el caballo de batalla de la industria, se introdujo en 1954. Esta y otras máquinas de tubos de vacío comercializadas por otras empresas se conocen como computadoras digitales de primera generación. En el caso de control, el origen de las industrias de control electrónico estuvo en la electrónica industrial, que puede definirse como el uso de dispositivos electrónicos en el control de máquinas, excepto en comunicación y computación. Los dispositivos utilizados fueron tiraclones, diodos gaseosos, rectificadores de arco de mercurio y tubos de alta tensión y alta potencia. Estos dispositivos se utilizaron en circuitos que proporcionaban corriente alterna de alto voltaje y alta potencia a corriente continua, conversión, rectificadores, conversión de CC a CA y circuitos de transmisión de alto voltaje. Las aplicaciones incluyeron control de velocidad de motores, regulación de voltaje, calentamiento dieléctrico y por inducción y una variedad de controles de procesos industriales. Además, en esta época apareció el primer uso de ordenadores analógicos en sistemas de control. Análisis y teoría. Además del crecimiento industrial, se lograron importantes avances analíticos y teóricos. A continuación se ofrece una breve indicación de la gama de logros. Se desarrollaron análisis de circuitos y técnicas de síntesis, especialmente por grupos del Bell Laboratories y el MIT. Bode y Nyquist desarrollaron la teoría del amplificador de retroalimentación y transformaron el concepto de circuito de Bach en uno que goza de un uso e importación generalizados. Shannon en Estados Unidos y Kotelnikov en Unión Soviética desarrollaron de forma independiente una teoría de la información que tendría un gran impacto en la transmisión de datos. Una aplicación particular fue la técnica de modulación de código de pulso, PSM, propuesta por Livers. El uso de la álgebra de Boole en el análisis y diseño de circuitos de conmutación fue otra de las aportaciones de Shannon. En Gran Bretaña, Turing propuso el concepto de máquina informática universal y Wilkes desarrolló la microprogramación.
Los estudios de materiales, en particular la aplicación de la mecánica cuántica a los sólidos, dieron lugar a nuevos dispositivos y más tarde contribuyeron a la invención del transistor. Para aprovechar las ventajas que ofrece la electrónica, se introdujeron los transductores, dispositivos mediante los cuales la luz, el sonido, la presión, la temperatura y otras variables se convierten en señales eléctricas y desde ellas. Nuevas formas de instrumentación, osciloscopios, voltímetros de tubo de vacío, etc., evolucionaron para utilizar la electrónica en mediciones y pruebas de equipos electrónicos. La década de 1950 fue una década de transición. Marcó el fin del desarrollo de sofisticados sistemas de válvulas de vacío y el comienzo de la era de los transistores. Hoy en día, todo el campo está dominado por los dispositivos semiconductores, excepto las aplicaciones de alto voltaje y alta potencia. De hecho, los tubos de vacío se omiten en prácticamente todos los programas de estudios de ingeniería eléctrica. La era de los transistores. La era de la electrónica de semiconductores comenzó con la invención del transistor en 1948. Sin embargo, esta era se originó en trabajos anteriores realizados entre 1920 y 1945. Durante ese tiempo, el estudio de las propiedades electromagnéticas de los semiconductores y los metales era principalmente competencia de los físicos. Brock, Shockley, Slater, Sommerfeld, Van Vleck, Wigner, Wilson y otros hicieron contribuciones notables en universidades de todo el mundo. Incluso hubo intentos de fabricar dispositivos electrónicos sólidos. En la década de 1930, Lilienthal y Hale recibieron cada uno una patente para un dispositivo amplificador de estado sólido, el precursor de los transistores de efecto de campo, de unión y MOS. Sin embargo, estos dispositivos funcionaron mal, no existía ninguna necesidad aparente de ellos y, con toda probabilidad, ninguno de los inventores pudo explicar la teoría subyacente a los dispositivos. No se produjo un gran impulso para el desarrollo de dispositivos de estado sólido hasta 1945. Los tubos de vacío tenían grandes limitaciones. La energía se consumía incluso cuando no estaban en uso y los filamentos se quemaban, lo que requería el reemplazo de los tubos. M. Kelly, entonces director de la investigación y más tarde presidente de los laboratorios Biel, tuvo la previsión de reconocer que una comunicación telefónica ampliada y fiable requería conmutación electrónica, en lugar de electromecánica, y mejores amplificadores. Formó un grupo de investigación sobre el estado sólido formado por físicos teóricos y experimentales, un ingeniero eléctrico y un químico físico que trabajaba con los metalúrgicos en el laboratorio. De la autorización para trabajar en este grupo se recoge la siguiente cita. La investigación realizada en este caso tiene como finalidad la obtención de nuevos conocimientos que pueden ser utilizados en el desarrollo de competentes y elementos de aparatos de sistemas de comunicaciones completamente nuevos y mejorados. Uno de los objetivos más importantes era intentar desarrollar un amplificador de estado sólido que eliminara las deficiencias del tubo de vacío. El descubrimiento del transistor de unión bipolar. En diciembre de 1947 se llevó a cabo un experimento en el que se presionaron dos ondas de alambre de oro muy cercanas en el espacio sobre la superficie de un cristal de germanio. Se observó que el voltaje de salida en la sonda colector con respecto a la base de germanio era mayor que el voltaje de entrada a la sonda emisora. Blackstein y Birden reconocieron que este era el efecto que buscaban y nació el amplificador de estado sólido en forma de transistor de contacto puntual. El invento fue anunciado en una conferencia de prensa el 30 de junio de 1948 y relegado a las últimas páginas de los periódicos que publicaron el artículo. El rendimiento de los primeros transistores fue muy pobre, tenían baja ganancia y ancho de banda, eran ruidosos y sus características variaban ampliamente de un dispositivo a otro. Shockley, el líder del grupo, reconoció que las dificultades estaban en el punto de contacto, propuso el transistor de unión y casi de inmediato desarrolló la teoría de su funcionamiento. Los nuevos dispositivos dependían de cargas de ambas polaridades, por tanto, eran dispositivos bipolares. Las dos cargas eran los conocidos electrones y otras partículas extrañas. Estas extrañas partículas solo podían explicarse mediante la mecánica cuántica y se comportaban como si fueran cargas positivas. Se les llamó agujeros, porque representaban lugares de cristal donde faltaban electrones. La teoría de Shockley predijo que se podrían lograr grandes densidades de corriente para potenciales aplicados pequeños. Inmediatamente se hizo evidente la posibilidad de obtener importantes dispositivos prácticos sin filamentos calentados. Las propiedades eléctricas de los transistores dependían de un contenido de impurezas específico cuidadosamente controlado, del orden de un átomo de impureza por cada 100 millones de átomos de germanio.
En consecuencia, no se podrían fabricar dispositivos fiables sin cristales excepcionalmente puros a los que se pudieran añadir las impurezas deseadas. Thiel, en Bell Labs, en 1950, cultivó monocristales de germanio con un inherente contenido de impurezas inferior a 1 parte por mil millones. A partir de este desarrollo, se fabricaron los primeros transistores de unión crecida y, un año después, le siguieron los transistores de unión de aleación. Así, en 1951, 3 años después del descubrimiento de la amplificación en un sólido, se produjeron comercialmente transistores. American Telephone and Telegraph tomó la monumental decisión de no mantener estos descubrimientos en secreto. Su personal técnico realizó simposios para compartir sus conocimientos con profesores, que los transmitían a sus alumnos, y con ingenieros y científicos de otras empresas. Se ofrecieron licencias de patentes a cualquier empresa interesada en fabricar transistores. Las empresas de tubos como RK, Raytheon, General Electric, Westinghouse y Western Electric fueron las primeras en fabricar transistores. Otras empresas existentes y recién formadas que reconocieron el potencial de estos dispositivos pronto comenzaron a fabricarlos. Una de las empresas, Texas Instruments, en su recién creado laboratorio de estado sólido dirigido por Thiel, anunció la producción de transistores de silicio en 1954. El silicio permitía el funcionamiento a 200 grados Celsius, mientras que las variaciones en las características limitan los dispositivos de germanio a 75 grados Celsius. Hoy en día, una abrumadora mayoría de dispositivos semiconductores están fabricados en silicio. Bardeen, Brattain y Shockley recibieron el Premio Nobel en Física en 1956 por su invención del transistor y sus contribuciones a la comprensión de los semiconductores. Este fue el primer premio Nobel otorgado a un dispositivo de ingeniería en casi 50 años. La invención del circuito integrado. Poco después de unirse a Texas Instruments en 1958, Kilby conoció el concepto de circuito monolítico, es decir, la idea de utilizar germanio o silicio para construir un circuito completo. Las resistencias debían formarse con el semiconductor en masa o difundiendo un semiconductor en otro, utilizando una capa metálica y el semiconductor para las placas y una capa de óxido para el dieléctrico. Kilby formó condensadores. Para demostrar la viabilidad del concepto, construyó un oscilador y un multivibrador de germanio, realizando interconexiones de circuitos a partir de cables de oro unidos térmicamente. Sin embargo, en la divulgación de la patente indicó que las conexiones de los componentes podrían lograrse mediante la disposición de una capa conductora. Kilby anunció un subcircuito sólido, más tarde llamado circuito integrado, en una convención de la IRE en 1959. Aproximadamente al mismo tiempo, Noyce también tuvo la idea del circuito monolítico para fabricar múltiples dispositivos como parte del proceso de fabricación y así reducir el tamaño, el peso, etc., así como el costo por elemento activo. Indicó cómo se podrían fabricar resistencias y condensadores, cómo se podrían usar uniones PN para aislar dispositivos entre sí y cómo se podrían lograr las interconexiones entre los componentes del circuito evaporando metal en ventanas en una capa de óxido. Las verdaderas claves para la fabricación de circuitos integrados fueron el transistor plano y el procesamiento por lotes. El proceso planar utilizaba transistores en los que las regiones base y emisora se difundían en el colector. Los primeros de transistores difusos fueron desarrollados por Hoerney en Fairchild en 1958. Un paso importante para una producción exitosa fue la pasivación de las uniones mediante una capa de óxido superficial. Las técnicas de fabricación utilizadas fueron la litografía de producción y el proceso de difusión desarrollado anteriormente por Noyce y Moore. El procesamiento por lotes permitió fabricar muchos chips de circuitos integrados, como se los conocía coloquialmente, a partir de una única oblea de silicio. En 1961, tanto Fairchild como Texas Instruments producían circuitos integrados comercialmente, seguidas poco después por otras empresas. Circuitos integrados digitales. El crecimiento de la industria informática impulsó el desarrollo de nuevos circuitos integrados. A su vez, los nuevos conceptos de circuitos integrados dieron lugar a nuevas arquitecturas informáticas. Dos de los principales avances se produjeron en nuevas configuraciones de circuitos y memorias de semiconductores. La velocidad, el consumo de energía y la densidad de los componentes son consideraciones importantes en los circuitos integrados digitales.
Una de las primeras familias de lógica bipolar fue la lógica de transistores acoplados a transistores, inventada por Buie en 1961 de Pacific Semiconductor, a partir de la cual evolucionó la lógica transistor-transistor TTL estándar. Una característica importante del TTL es el uso de transistores con múltiples emisores para mejorar la densidad de los componentes. Motorola introdujo en 1962 una línea de productos bipolares de alta velocidad, conocida como lógica de pares de emisores. Se lograron chips bipolares de muy alta densidad mediante el uso de transistores con múltiples colectores en 1972, desarrollada simultáneamente por Haar y Slob en Países Bajos y por Berger y Whitman en IBM, Alemania. Esta nueva tecnología se denomina lógica de inyección integrada. El uso de MOSFET resultó inmediatamente atractivo porque se pueden obtener densidades de componentes muy altas. Originalmente, la fabricación confiable empleaba dispositivos PMOS, es decir, MOSFET cuyo funcionamiento dependía del flujo de orificio. Los métodos de fabricación mejorados llevaron al uso de dispositivos semiconductores de óxido metálico, NMOS, del canal N. La conducción en estos transistores es por electrones y da como resultado un rendimiento de mayor velocidad. El semiconductor complementario de óxido metálico, CMOS, una configuración de circuito que emplea dispositivos semiconductores de óxido metálico PMOS de canal P y NMOS, se aplicó por primera vez en relojes digitales debido a su consumo de energía extremadamente bajo. Sin embargo, es en las memorias de semiconductores donde los MOSFET son una fuerza importante. Las memorias de acceso aleatorio, o RAM, capaces de almacenar y recuperar datos, se desarrollaron por primera vez utilizando transistores bipolares y se comercializaron en 1970. Estas primeras RAM almacenaban aproximadamente 1000 bits de información. Las memorias de solo lectura, o ROM, utilizadas para consultar tablas en computadoras, por ejemplo para obtener los valores de seno de X, se introdujeron por primera vez en 1967. Los desarrollos posteriores incluyeron ROM programables, PROM, y PROM borrables, EPROM, en las que se almacenan datos. Los datos almacenados podrían eliminarse y almacenarse nuevos datos. Más de la mitad de los circuitos integrados MOS producidos en 1970 se destinaron a la fabricación de calculadoras, en un esfuerzo por estandarizar el diseño de chips y al mismo tiempo mantener la arquitectura de partición propuesta de la calculadora en sus funciones de circuito. Este concepto condujo al microprocesador desarrollado por primera vez por Kopf en Intel en 1969. Intel introdujo los microprocesadores de 4 bits, seguidos un año más tarde por un dispositivo de 8 bits. Pronto, otros fabricantes también produjeron microprocesadores y a finales de los años de 1970 estaban disponibles unidades de 16 bits. El desarrollo del microprocesador dio lugar a la computadora en un chip. Putney, de Texas Instruments, obtuvieron una patente, presentada en 1971 para un microprocesador de un solo chip, aunque el Intel 8048 fue el primer producto disponible comercialmente. Industrias de comunicaciones y controles. Estas industrias adoptaron la electrónica de estado sólido, lentamente al principio, pero ahora casi todos los equipos, excepto los que involucran alto voltaje o alta potencia, funcionan con transistores. Se utilizan tanto transistores discretos como circuitos integrados. Los transistores discretos se utilizan principalmente en aplicaciones de potencia o media tensión que incluyen electrónica tradicional, industrial y de consumo, etapas de salida de audio, sistemas de encendido de automóviles, interruptores de alimentación para unidades de cinta, fuentes de alimentación, etc. Los chips se emplean en la mayoría de las demás aplicaciones. La industria de las comunicaciones ha cambiado drásticamente debido a la microelectrónica. En 1970, la transmisión de datos constituía una fracción muy pequeña del volumen total de todas las comunicaciones. Sin embargo, desde 1980, la transmisión digital ha igualado o superado a la transmisión analógica. La adopción generalizada de la transmisión PCM puede atribuirse directamente a la microelectrónica. Los sistemas telefónicos ahora emplean circuitos integrados digitales para conmutación y memoria. Los filtros activos tanto para la voz como para la detección de pares de frecuencia de tonos que se realizan con circuitos integrados analógicos. Obviamente, los satélites de comunicaciones se volvieron viables y económicamente viables gracias a la microelectrónica. La introducción de la comunicación digital ha dado lugar a muchas innovaciones en circuitos. Algunas de ellas son modificaciones inteligentes mediante los cuales los circuitos tradicionales se han adaptado a nuevas tecnologías y usos. Otros son nuevos, entre ellos se encuentran los filtros de condensadores conmutados y los filtros digitales.
Ha evolucionado un área completamente nueva de la electrónica, llamada procesamiento de señales digitales, porque los circuitos integrados han hecho posible la unión de las comunicaciones y la computación. De manera similar, la industria del control se ha visto drásticamente afectada por la introducción de la electrónica semiconductora. En algunas áreas tradicionales, como el control de velocidad de motores y rectificadores e inversores de potencia, los rectificadores controlados por silicio, un dispositivo bipolar de 4 capas y 3 uniones, han reemplazado al tiraclón. A principios de la era de los transistores, se utilizaban pequeñas computadoras dedicadas al control numérico de las máquinas herramienta. La automatización de los procesos industriales fue posible gracias a las grandes computadoras electrónicas. La introducción de microprocesadores, microcomputadoras y otros circuitos integrados digitales ha dado lugar a instrumentos inteligentes y a una variedad cada vez mayor de sistemas de control digital. Con la microelectrónica, las computadoras se han convertido en componentes integrales de los sistemas de control. La industria informática. La consecuencia más dramática de la industria microelectrónica ha sido la creación virtual de una industria completamente nueva, la industria informática moderna. Si bien los orígenes de la computadora electrónica se basaron en tubos de vacío, el impacto de la tecnología de semiconductores se sintió de inmediato. El IBM 7090-7094 en 1959 fue el primer ordenador de segunda generación de propósito general, es decir, una máquina transitorizada. Los circuitos integrados híbridos, muchos transistores discretos en un solo sustrato, caracterizaron la computadora de tercera generación, la serie IBM 360 en 1964. Posteriormente, las memorias semiconductoras se utilizaron en máquinas de tercera generación, la serie IBM 370 en 1970. En 1965 comenzó otra revolución en la industria informática cuando la corporación Digital Equipment presentó su minicomputadora PDP-8, la primera máquina que se vendió por menos de $20,000. Desde entonces, la minicomputadora se ha convertido en un segmento importante en la industria, en el que participan muchas empresas de todo el mundo. En la década de 1980 se comenzó a desarrollar e introducir la cuarta generación de máquinas. Estas computadoras emplean chips VLSI tanto para procesamiento como para memoria. Hoy en día, las computadoras electrónicas están disponibles en una variedad de tamaños que van desde los microprocesadores más simples hasta supercomputadoras capaces de ejecutar decenas de millones de instrucciones por segundo. Para lograr velocidades más altas, una mayor capacidad computacional y un procesamiento más flexible, se realizaron muchas innovaciones. Además de chips más rápidos de alta densidad, estos incluyen procesamiento paralelo, canalización y nuevos conceptos en compiladores y ensambladores. Además, el tiempo compartido y la computación distribuida han tenido un efecto importante en el uso de las computadoras. El futuro. A lo largo de la mayor parte de nuestras vidas ha sido posible tener comunicación televisiva en directo desde cualquier lugar de la Tierra o de hecho desde millones de kilómetros en el espacio. Lo sorprendente no es que se trate de acontecimientos casi cotidianos, sino que pueden lograrse. Es un logro asombroso si consideramos que alguien en la cabina del Centro Espacial Johnson accionó un interruptor e indicó a un vehículo espacial a 1,000 millones de kilómetros de distancia que encendiera su cámara de televisión, la enfocara y enviara imágenes a la Tierra, incluso a la velocidad de la luz. Nada de esto es posible sin los avances en electrónica culminados por los chips. La capacidad de transmitir imágenes de televisión desde una nave espacial requiere que los equipos de comunicaciones, cálculos y control actúen al unísono como una sola entidad. Es evidente que las áreas de la electrónica se están fusionando y los sistemas electrónicos inteligentes resultantes están en el centro de la era de la información. La combinación de amplias comunicaciones y computadoras económicas ya ha comenzado a penetrar en casi todos los aspectos de la sociedad. Además de las aplicaciones industriales tradicionales, la capacidad y relativa facilidad con la que se puede almacenar, recuperar, manipular y transmitir información nos ha afectado en nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestros medios para ir de uno a otro. La ofimática, procesadores de texto, correo electrónico, etc., está transformando cómo y dónde trabajamos. La gestión de energía, el control de electrodomésticos, los sistemas de seguridad, la televisión por cable y las computadoras personales son algunas aplicaciones de la microelectrónica en el hogar. Los sistemas de encendido electrónico, control de emisiones y seguridad de los automóviles son ejemplos del impacto de la electrónica en el transporte. Creemos que las industrias electrónicas seguirán siendo las 4C.
componentes, comunicaciones, computación y control. Será sumamente difícil reconocerlas como entidades separadas porque estarán funcionadas en un grado aún mayor. De manera similar, la distinción entre dispositivo, circuito y sistema será cada vez menos notoria.